Siguiendo nuestra serie en análisis de mercado, vamos a hablar de un modelo que es muy utilizado en varias ciencias de la administración, que se llama las 5 fuerzas de Porter. Y básicamente veremos cómo esto se traduce al concepto que ya habíamos visto en un video anterior, que eran las premisas del mercado. Si recordaremos del video anterior, las premisas del mercado que nos permiten ver si un mercado es eficiente o no es eficiente, son fáciles de modelar. Primero es saber si mis agentes son racionales. Si los productos son homogéneos. Si existen barreras de entrada o salida. La cantidad de competidores y consumidores. Y finalmente si hay costo de transacción. Una de las cosas que vamos a estar viendo es que las 5 fuerzas de Porter realmente captura varios de estos conceptos, pero lo tiene planteado de una manera un poco diferente. Pero si veamos directamente cuáles son esas 5 fuerzas de Porter, encontraríamos lo siguiente. Primero, siempre es fácil empezar por el medio de las 5 fuerzas de Porter. Normalmente se grafica de la siguiente manera, empezando por el medio, y te hablan de la rivalidad de las empresas. Después te hablan de el poder de negociación, que simplemente voy a resumir aquí, poder de negociación de los consumidores. El poder de negociación de los productores. Normalmente pueden ver traducciones españolas que hablan del poder de negociación de los productores, de los suplidores. Esto tiene que ver un poco más con el concepto de qué tan integralmente verticado estás o cuál es la facilidad tuya de poder producir tu propia materia prima o tus propios recursos. Ya hablaremos de eso en un momento. Y entonces aquí estamos hablando de las amenazas. Amenazas de sustitutos y la amenaza de nuevas empresas. Entonces es muy interesante verlo de esta manera, ya que varios de ustedes probablemente ya se dieron cuenta que hay varios conceptos que son muy similares a las premisas de mercado que estamos estudiando en videos anteriores. Por ejemplo, enfoquémonos un segundo en las amenazas. Como se darán cuenta, tienen amenaza de sustitutos y amenaza de nuevas empresas. ¿Dónde podríamos encontrar un mercado donde la amenaza de nuevos productores es alta? Bueno, sencillamente podríamos ver que en donde tú tengas un mercado donde las barreras de entrada son relativamente bajas, entonces la amenaza de nuevos competidores es bastante alta. Entonces, como están viendo, es simplemente una manera de organizar un poco mejor las premisas de mercado, o por lo menos verlo de una forma alternativa. Si vemos, por ejemplo, dónde habría amenaza de sustitutos. Bueno, claramente en donde existe homogeneidad de productos o mercado donde tienes productos homogéneos, vas a tener una mayor amenaza de sustitutos. Y una cosa importante mencionar ahorita sobre la homogeneidad de los productos homogéneos realmente no son cosas definidas por el productor. El productor puede decir que su producto es diferente a los demás o tratar de invertir mucho dinero en publicidad en decir que su producto es diferenciado. Sin embargo, el que realmente define la homogeneidad o homogeneidad percibida es el consumidor. Si el consumidor percibe dos marcas como exactamente lo mismo, pese a que una sea más cara que la otra, definitivamente se va a volcar hacia la que es más barata, independientemente de cómo está tratando de promocionarse esta otra empresa como un producto diferenciado. Entonces hablemos ahora del poder de negociación de tanto productores como los consumidores. El poder de negociación de los consumidores, ¿dónde podría estar capturado? Bueno, tanto el poder de negociación de los consumidores como de los productores podríamos tal vez encontrarlos acá, en la cantidad de competidores y de consumidores. Entonces, simplemente para hacer un pequeño análisis,
¿Bajo qué circunstancia podríamos entonces nosotros encontrar que el poder de los consumidores es alto? El poder de los consumidores sería alto cuando hay muchísimos competidores, pero muy poca demanda. Bajo esa circunstancia, el poder de negociación de los consumidores ciertamente sería alta. Eso también podríamos verlo, digamos, en el poder de negociación de los productores. Y aquí podríamos tal vez ser un poco cuidadosos en segmentar un poquito el análisis, porque productores, algunas personas podrían interpretarlo como otras empresas, pero eso ya está capturado en el concepto del medio, que es la rivalidad de los productores existentes o la rivalidad de las empresas existentes. Entonces, eso sería un análisis separado. Cuando queremos ver el poder de negociación de los productores, realmente una de las cosas que estamos viendo es el nivel de integración vertical. Si digamos usted es una empresa que es un supermercado, su poder de negociación depende mucho de cuáles son los productos que usted está vendiendo. Digamos que usted es una tienda que vende sus propios productos, usted digamos tiene sus propias granjas y puede vender su propia carne, usted tiene un poder de negociación bastante alto. Si una persona quiere entrar y decir, yo puedo producir carne y la puedo producir más barata, obviamente tiene que transferirle a esa empresa que tiene sus propios recursos o su propia materia prima o su propio factor de producción para producir y para vender, ciertamente tienes que venir a la mesa con una oferta mucho mejor. Entonces ese concepto está realmente capturado acá abajo, donde nosotros vemos el costo de transacción. Ciertamente para una empresa que tiene sus propios recursos para poder vender su producto en diferentes canales de distribución, tiene un costo de transacción bastante bajo. Esto sería muy diferente si, por ejemplo, nosotros fuéramos una empresa en la que, digamos, solamente tenemos la granja de animales, pero no tenemos una empresa de transporte logístico o no tenemos dónde venderlo. Ciertamente el poder de negociación de los productores o de, digamos, las personas en los diferentes canales de distribución es muchísimo más alta. De hecho, este es una ineficiencia de mercados que vemos muchísimo en los mercados agrícolas cuando las granjas están muy a las afueras de la ciudad y no están necesariamente en los lugares donde se compra ese producto. Depende muchísimo de varios intermediarios. Dependería primero de la persona que te lleve tu producto a un área un poco más grande donde puedas venderlo en el mercado y después que esa persona centralice eso y lo lleve, digamos, a un súper, que es un área bastante más grande. Entonces, esos dos conceptos, el de poder de negociación de los consumidores y poder de negociación de los productores, lo podríamos ver entonces en los conceptos de la cantidad de consumidores y en el costo de transacción. ¿Qué tal si hablamos de, por ejemplo, la racionalidad de los agentes? Ciertamente, la racionalidad de los agentes podría afectar aquí en el poder de negociación de los consumidores, porque si recordamos, la racionalidad de los consumidores quiere decir que el consumidor va a tratar de maximizar su utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Pero esa percepción de utilidad es un concepto muy abstracto, lo utilizamos muchísimo en economía, pero realmente es muy difícil de tratar de medir y cuantificar, y de hecho uno de los axiomas económicos es que estas cosas siempre son muy personales, por ende es muy subjetivo tratar de calcular el nivel de utilidad que le da un producto a algo. Si nosotros estamos tratando con personas que perciben un producto como que les da una utilidad mucho mayor a otra, independientemente de que si el producto genuinamente es diferente o que el producto genuinamente da el nivel de utilidad que está por lo menos siendo publicitado, que hace esto afectaría mucho cuando, por ejemplo, nosotros tenemos productos en muchos productos, digamos, en la industria de la nutrición, donde te empiezan a decir que estas pastillas o estos medicamentos o estos suplementos van a impactar muchísimo en tu acondicionamiento físico o que te puedan ayudar a mejorar en algún deporte sin necesariamente poder tener algún sustento o alguna ciencia detrás de esto. Una de esas cosas ciertamente va a afectar la racionalidad de los agentes. También podríamos tener casos en donde tú tienes una empresa que está siendo regida por un regulador que no es racional. Un regulador que no es racional, si recuerdan, es un regulador racional tendría que estar tratando de maximizar tanto el excedente del consumidor o el excedente del productor. Pero ¿qué pasa si yo tengo un regulador desleal? Es decir, yo tengo un regulador que favorece a algunas empresas o que favorece que existan monopolios o oligopolios. ¿Qué tal si yo tengo un regulador
que favorece únicamente al consumidor a costa de los empresarios. Entonces, ciertamente, eso podría estar afectando el poder de negociación de los productores y eso podría estar ciertamente afectando el poder de negociación de los consumidores. Entonces, por último, vamos a dejar entonces el concepto de la rivalidad entre los agentes, que ciertamente va entonces a caer nuevamente en la cantidad de competidores que podríamos tener en ese mercado. Cuando tú tienes un productor que domina el mercado, es ciertamente muy diferente a cuando tú, por ejemplo, tienes un mercado bastante competitivo donde hay muchísimas empresas compitiendo una con la otra. Si recordamos, cuando tú tienes un solo productor, esa es la persona que tiene el poder de negociación sobre sus consumidores. Ahí podríamos analizar que el poder de negociación de los consumidores en ese mercado es bastante bajo, pero entonces la rivalidad entre los productores sería inexistente porque solamente tienes a una sola empresa. En cambio, si yo quisiera entrar a este mercado porque no existen barreras de entrada que no me permitan entrar, ahí entonces la dinámica del mercado sería muy diferente y habría que empezar a analizar otras cosas. Por ejemplo, si no existían barreras de entrada, pero habían costos iniciales bastante altos o costos de inversión bastante altos que son un tipo de barrera de entrada, yo siempre podría tener un problema con tener economías de escala. Cuando yo tengo una empresa que ya está en el mercado y que ya está teniendo una producción alta y que está amortizando sus costos fijos entre varias unidades y yo entro al mercado con el mismo nivel de inversión o con un nivel de inversión no tan alto, pero no puedo vender tantos de mis productos porque todavía no tengo la clientela, me va a ser muy difícil participar en ese mercado y esa dinámica del mercado siempre va a tener una dominancia en esa empresa que era la incumbente. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, con mercados en donde tienes muchísimos competidores y tú entras con un producto nuevo. Ahí es donde empezamos a analizar cómo las 5 fuerzas de Porter te dicen que una no va desligada de la otra, sino que trabajan en armonía o que deben analizarse en conjunto. Tú podrías tener un producto muy competitivo en donde la amenaza de sustitutos es alta. Al tener una demanda, una amenaza de sustitutos altas, aquí va a prevalecer obviamente el que tenga los precios más bajos. Entonces podríamos estar viendo un mercado en donde viene, digamos, y esto pasa mucho en comercio internacional, tú tienes un mercado local que ha llegado a un punto de equilibrio, pero viene un producto de un país extranjero donde los productos son subsidiados o parte de la producción es subsidiada y está tratando de vender productos muy por debajo del precio del mercado y está de cierta manera distorsionando o manipulando el precio del mercado local. Obviamente ahí vamos a tener una desventaja, todas las personas que estaremos participando en ese mercado local. Y la rivalidad entre las empresas obviamente va a tener una distorsión y se va a ver afectada. Entonces, básicamente las 5 fuerzas de Porter son una nueva forma de ver estas premisas de mercado, pero como pueden ver son conceptos paralelos y de hecho se podrían agrupar de la misma manera y ver de qué manera, entendiendo estos 5 fenómenos o estas 5 fuerzas, podríamos hacer un mejor análisis del mercado en el que estamos tratando de evaluar.